¿sí? Estuvieron viendo ya más, bueno, la teoría, ¿no?, del derecho constitucional, los orígenes, la parte dogmática de los principios de la Constitución Nacional, ¿no?, que es la primera parte. Si uno agarra la Constitución Nacional, vamos a ver que dice primera y segunda parte. En la primera parte, ustedes encuentran todo lo que ya estuvimos viendo, que son los contenidos dogmáticos, los principios, los valores, cómo se organiza nuestro Estado, ¿no? Y en la segunda parte es donde están todos los poderes constituidos, la organización del poder. ¿Me escuchan? ¿Se me quedó tildado? Sí. La organización del poder, ¿no? Esta división del poder legislativo, que es el primero que aparece en orden, ¿no?, en la Constitución, el poder ejecutivo, el poder judicial, y aquellos órganos extrapoder que se incorporaron después con la reforma del 94. ¿Están? ¿Me siguen? Veo que se me tildaron algunos. Ahí está, perdón. Entonces, como les decía, la Constitución ya está como organizada de esta manera. La idea es, a partir de hoy, ya arrancar con el Poder Legislativo, después vamos a ver Poder Ejecutivo, Poder Judicial, y después vamos a retomar un poco la teoría, cuando vean, bueno, el derecho constitucional económico, y cuando vean también un poco sobre Foucault y cómo se atraviesa, digamos, esta perspectiva del poder que van a ver en las próximas unidades. Bueno, ustedes saben que el Congreso Nacional es el que tiene la función, ¿no?, del Poder Legislativo. O sea, el Poder Legislativo lo detenta el Congreso de la Nación. Uno puede preguntarse, bueno, ¿de dónde parte el origen o qué tomamos como modelo para formar nuestro Congreso? La conformación de nuestro Congreso, que nuestro Congreso es bicameral, ¿no? Tiene dos cámaras. Una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores de la Nación. Bueno, uno puede pensar, bueno, que se remonta, ¿no?, al Parlamento inglés, que tiene la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Podemos pensar también que se remonta al viejo Parlamento romano, ¿no?, a la organización romana, donde estaba el Consejo de Ancianos, y fundamentalmente, ¿sí?, al modelo norteamericano. Y el modelo norteamericano toma como modelo al inglés y al modelo romano, pero con la diferencia que no había una monarquía en Estados Unidos, y no teníamos, digamos, la Cámara de los Lores, que estaba conformada por la nobleza, que en sus inicios eran cargos hereditarios. Después, bueno, ustedes saben que es la monarquía, la corona es la que designa a los integrantes, ¿no?, de la Cámara de los Lores, y la Cámara de los Comunes, que en Inglaterra es elegida, ¿no?, por el pueblo. En Estados Unidos, bueno, le faltaba esta pata porque no era una monarquía, ¿no? Era un estado que se estaba conformando, se había independizado de Gran Bretaña, pero necesitaban dilucidar cómo iban a representar al pueblo y a los estados que lo conformaban. Entonces, ¿qué deciden? En Estados Unidos deciden formar un Congreso bicameral que hubiera la Cámara de Representantes, ¿no?, que representara al pueblo, y la Cámara de Senadores, que estuvieran los representantes de los estados. Bueno, Argentina toma ese modelo, ¿no? Tomamos un modelo donde tenemos una Cámara, que es la Cámara de Diputados de la Nación, que representa al pueblo, ¿no?, de la nación argentina, y la Cámara de Senadores, que representa al pueblo de las provincias. Es como, vendría a ser la representación federal, ¿no? Nuestro estado es un estado federal, bueno, ¿cómo representarlo en el Congreso? A través de los senadores, ¿sí? Por eso ustedes van a ver en un ratito que la Cámara de Diputados de la Nación está integrada de forma proporcional a la cantidad de habitantes que tiene cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que la Cámara de Senadores tiene una conformación igual, ¿sí? Es decir, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la misma cantidad de representantes, no importa la cantidad de habitantes que tenga ese distrito, ¿sí? Por eso hay
3 senadores por cada uno de los distritos, es decir, por las 23 provincias y por la capital federal. Mientras que en la Cámara de Diputados varía de acuerdo a la cantidad de habitantes, no de ciudadanos, de habitantes. ¿Sí? Ustedes díganme si vamos muy rápido o si vamos bien. Entonces, bueno, decíamos que tomó este modelo, el modelo, ¿no?, bicameral, un Congreso que está integrado por 2 cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que tuvo este origen, ¿no?, partiendo del artículo 1 de la Constitución Nacional, que nos dice que nuestro Estado es un Estado federal, republicano y representativo, ¿sí? Lo de federal decíamos que se ve reflejado ¿dónde? En la Cámara de Senadores, ¿sí? Por esto de la igualdad, ¿sí?, de integración de cantidad de senadores por distrito. Nuestra Constitución Nacional nos dice que nuestro sistema, además de ser federal, es representativo, es decir, que nosotros no gobernamos, sino que lo hacemos a través de nuestros representantes, ¿sí? Esto también está establecido en el artículo 22 de la Constitución Nacional. Y en este sentido, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, desde el año 1994, con la reforma constitucional, tiene la elección de los representantes de cada una de las cámaras de forma directa. Es decir, que nosotros vamos a votar y elegimos a los diputados y elegimos a los senadores. ¿Sí? ¿Por qué digo que desde el año 94? Porque antes del 94, la elección de los senadores era indirecta. Eran las legislaturas provinciales las que elegían a los senadores. ¿Sí? Y teníamos 2 representantes por cada provincia. En la actualidad, ¿sí?, como yo les había adelantado la clase pasada, tenemos un senador más. Es decir, con la reforma del año 94 se incorporó el tercer senador que representa, ¿no?, a la primera minoría, digamos, al partido político que sigue en cantidad de votos al que mayor cantidad de votos obtuvo. ¿Se entiende? Yo ahora les cuento todo rápido, ahora vamos a ir paso a paso. Acá lo que me importa es que tengamos esto en cuenta. Y por otra parte, nuestra Constitución Nacional establece en el artículo 1 que nuestro sistema de gobierno es un sistema de gobierno republicano, lo que significa en primer lugar que el soberano es el pueblo. ¿Sí? Y si ustedes lo piensan de cómo está representada también la Constitución, que el poder legislativo es el que está antes que todos los poderes, ¿no? Uno mira la parte orgánica de la Constitución Nacional, el primer poder es el legislativo. Y esto tiene relación con que nuestra Constitución nos dice que el soberano es el pueblo. Y donde mayor representado que en el Congreso está el pueblo, ¿no?, donde tenemos mayor cantidad, pluralidad de voces, donde hay una representación proporcional, donde se representan a las provincias. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero bueno, además de esto, tiene otra función, si se quiere, esto de la bicameralidad, que es un control que tiene el propio poder, ¿no? El propio Congreso, que es un control interórgano, ¿sí? Ustedes van a ver que la división de poderes que establece nuestro sistema republicano, podemos estar de acuerdo o no, que sea una división tajante o no. Nosotros consideramos que no existe una división real, tajante, entre los 3 poderes del Estado, sino que hay un diálogo y hay una relación y hay un poder que se ejerce entre los diferentes poderes del Estado, pero sí hay, digamos, un control, esta división que establece la Constitución Nacional es una división que está enmarcada en controles de los órganos, o sea que los 3 órganos se controlan entre sí. Y el Poder Legislativo tiene una particularidad con la bicameralidad que permite un control entre los órganos, porque hay 2 cámaras.
Entonces, cuando ustedes vean en un rato cuál es el proceso, por ejemplo, de formación y sanción de leyes, van a ver que existe un diálogo, ¿no?, en el órgano del Congreso entre dos cámaras que tienen autoridades diferentes, que tienen reglamentos distintos, ¿sí?, que más allá de que actúan de forma simultánea y que y se rigen de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, cada una de ellas, ¿sí?, tiene la posibilidad de darse su propio reglamento, sus propias autoridades, de establecer cuándo hacen las reuniones de sus comisiones, de qué forma, establecer en el reglamento de qué forma se sanciona a los miembros de sus cámaras. Y, bueno, como decíamos, principalmente en el procedimiento de formación y sanción de leyes, hay un control entre una y otra. Más allá después del control que exista o la función que tenga también el Poder Ejecutivo en ese procedimiento de formación y sanción de leyes. Entonces, lo importante acá es que tengan en cuenta que la bicameralidad permite también, ¿no?, un diálogo mayor, ¿no?, entre el mismo órgano. Hay un control interno dentro del Congreso de la Nación. Bueno, hasta ahí no sé si quedó alguna duda, si voy muy rápido. Bueno, ¿cuáles son las funciones del Congreso? ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Se los pregunto a ustedes. Y sancionar leyes, dependiendo igual, yo entré en detalle con el texto de Videgain, las funciones del Senado y diputados y qué diferencias tienen, ¿no? Uno sanciona leyes, uno está más cerca del pueblo, como lo es diputados, que el Senado. El Senado puede pedir la renuncia del presidente, todo lo que conlleva, ¿no?, las dos cámaras que conforman y representan el Congreso, entre otras cosas. Bueno, como dijo Luana, las funciones son, obviamente, la función de legislar, la función de realizar el juicio político, ¿sí?, donde tenemos una cámara, que ahora la vamos a ver bien, que es la Cámara de Diputados, que acusa, y la Cámara de Senadores, que se encarga de juzgar, ¿no?, y que de esa manera se puede remover de su cargo al presidente, a los miembros de la Corte, a ministros, jefe de gabinete. Tiene la función también principalmente el Senado, fundamentalmente el Senado, de acordar junto con el Ejecutivo, ¿no?, las designaciones de jueces federales, de miembros de la Corte, de embajadores, ¿sí? También tiene un órgano que es extrapoder, pero forma parte del ámbito del Congreso, que es el de la Auditoría General de la Nación, que se encarga de controlar, ¿no?, la administración pública, ¿no?, la administración del Ejecutivo. Bueno, tiene varias funciones. No solo legislar, ¿sí?, poder investigar, ¿sí? Entonces, no es solo la función de crear derecho, de legislar, sino también, como decíamos, tiene la función de poder auditar, de llevar controles, de poder realizar un juicio político. Entonces, es más amplio de lo que uno a veces piensa. Bueno, ¿cómo se eligen? Sí, Ari. Perdón, una interrupción. Un comentario de 2 minutos. A la pregunta rápida de qué hace el Congreso, la respuesta rápida sería legislar y controlar. Y a veces nos olvidamos que el Congreso también controla. No, el Congreso sanciona y legisla, pero están en pie de igualdad, tanto legislar como controlar. Controlar es tan importante como el otro. Era eso. No, y eso está muy bueno lo que dice Ari, porque a veces como que uno se centra en solamente la función esta de legislar y nos olvidamos de todas las interpelaciones o que el Poder Ejecutivo todo el tiempo tiene que rendir cuentas, ¿no?, ante el Congreso. Es más, el jefe de gabinete está obligado una vez por mes, ¿no?, a rendir cuentas, a explicar qué está realizando el Ejecutivo, por qué. Bueno, últimamente también el ministro de Salud está yendo bastante al Congreso a dar cuenta en materia de salud todo lo que está sucediendo. Entonces, como es totalmente, digamos, a la par de la importancia que tiene, y sobre todo esto que decíamos, bueno,
en una república la importancia, ¿no?, de este control o de este diálogo entre todos los poderes. Así que eso me parece que es re importante que lo tengan en cuenta. Como también vamos a ver que la labor de los legisladores no se centra solamente en la asistencia al recinto, en el debate propio de la ley en el recinto, sino todo el trabajo previo que se da en las comisiones, que quizás a veces es lo que pasa por alto y es donde está el trabajo real de diputados y senadores. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser diputado de la Nación o diputada de la Nación? ¿Alguno sabe? Solo me sé de otro no lo leí. Que los del senadores tenés que ser más grandes, que de ahí viene a remontarnos en la historia como siempre. Lo de Roma, que los ancianos eran senadores, bueno, en teoría no son tan ancianos porque tienen que ser mayor de 30, pero solo ese requisito me sé, los otros no los leí. Bueno, como dice Luana, Sí, Gonzalo. No, creo que también tenés que ser habitante del lugar donde representás por X tiempo, y creo que también son distintos entre diputados y senadores. Bueno, lo que están diciendo es importante. Por un lado, hay una diferencia en las edades, y por eso hablábamos de, bueno, una Cámara de Diputados, que es una Cámara más joven, si se quiere. Ahora quizás entre 25 y 30 años no hay mucha diferencia, pero cuando se originó la Constitución Nacional, había una clara diferencia en esas edades, ¿no? Entonces, para ser diputado nacional se necesita tener 25 años al momento de asumir como diputado nacional. O sea, que una persona puede ser candidato a diputado, a diputada con 24 años, pero en el momento que tenga que asumir como diputado nacional tiene que tener los 25 años, ¿sí? Mientras que los senadores nacionales, o sea, los candidatos a senadores nacionales tienen que tener 30 años al momento de la elección general. Es decir, en octubre, cuando vamos a votar, no en las primarias, sino en las generales en octubre, el candidato a senador tiene que tener los 30 años cumplidos, ¿sí? Uno de los requisitos es la edad. Otra, como decía Gonzalo, es la residencia. Y acá la Constitución establece dos posibilidades, ¿sí? En los dos casos es 2 años de residencia inmediata en la provincia o en Capital Federal. O la otra posibilidad que existe es ser natural de la provincia para la que uno se postule, ¿sí? Es decir, haber nacido en esa provincia. Que acá también uno puede, digamos, entramos en un debate de si una persona que nació, no sé, en Chaco, pero que a los 3 años se fue a vivir con los padres a Buenos Aires, puede ser candidato a senador de Chaco, ¿no? Porque, digamos, la Constitución lo permite, pero quizás no tiene el conocimiento de haber vivido en esa provincia, porque estuvo, de que nació hasta sus 3 años nada más. Pero bueno, esa persona puede ser candidato en Chaco y puede ser candidato en la provincia de Buenos Aires por la cantidad de años de residencia inmediata. ¿Se entiende? Y bueno, se entiende que la Constitución Nacional, bueno, para diputados pasa lo mismo. Para senadores y diputados se necesita 2 años de residencia inmediata o haber nacido en alguna provincia, en la provincia en que uno se postule. Y ahí, bueno, se supone que esa residencia tiene que estar asentada en el documento de identidad, ¿no? El documento nacional de identidad, estar asentada. Muchas veces, y pasa, digamos, en muchos casos, donde quizás la persona no hizo el cambio, no asentó el cambio de domicilio en el documento, pero tiene forma de acreditar que estuvo viviendo una determinada cantidad de tiempo en esa provincia. Bueno, eso por lo general la justicia electoral lo toma como válido. Bueno, otra de los requisitos son los 4 años de ciudadanía, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que la persona que se va a postular como candidata, tanto a diputados como a senadores, tiene que haber tenido, ¿no?, habilitados sus derechos políticos. Es decir, ser ciudadano significa que tenés el derecho a ejercer tus derechos políticos, ¿sí? Es decir, a votar o a ser elegido. Si una persona estuvo inhabilitada, ¿no?,
antes de ser candidato porque, no sé, cometió un delito y fue inhabilitada del padrón por ese motivo, no logra cumplir con la cantidad de años, ¿no?, de ciudadanía en ejercicio, entonces no podría ser candidato. ¿Se entiende? O sea, hay una serie de causales que generan la inhabilitación de los electores en el padrón electoral, que es lo que nos permite a nosotros poder elegir o ser elegidos. ¿Sí? Si esa persona, por X motivo, estuvo inhabilitado para ejercer sus derechos políticos, bueno, no cumple con la cantidad de años de ciudadanía inmediata que se necesitan, que son esos 4 años. Y después, si ustedes vieron en el texto de Videgain o en la Constitución, van a ver que en el caso de los senadores se pide una determinada cantidad de plata, ¿no?, que eran, dice, 2.000 pesos fuertes, para poder ser candidato a senador. Eso en realidad, como se dice, cayó en desuetudo, o sea que no es algo que esté vigente, nunca estuvo vigente en realidad. Es decir, que nunca se llevó a cabo, no se tomó como requisito para que la persona pueda postularse como candidato. Sí, la edad, la residencia y los años de ciudadanía. Y una diferencia también que ustedes van a encontrar después cuando veamos Poder Ejecutivo es que no necesariamente se necesita haber nacido en Argentina para poder ser candidato a diputado o a senador, ¿sí? Mientras uno tenga la nacionalidad argentina y cumpla con estos requisitos, se puede ser candidato. En cambio, como vamos a ver después, en el caso de candidatos a presidente y a vicepresidente de la nación, un requisito es haber nacido en el país o tener a padres argentinos, ¿sí? Y después, bueno, todos los otros requisitos después los vamos a ver. Bueno, hasta ahí vamos bien. O sea, edad, residencia y los años de ciudadanía. Bueno, ¿cómo se eligen? ¿Cuál es el sistema electoral para elegir a unos y a otros? ¿Sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que en el año 2009 se sancionó una ley, que es la ley 26.571, que establece, entre otras cosas, las PASO. ¿Sí? Ustedes, me imagino que la gran mayoría ya habrá votado, ¿no?, el año pasado. Bueno, vieron que la primera instancia a nivel nacional son las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? En esta instancia, que es en agosto, que es previa a la elección general, se presentan precandidatos, no son candidatos, son precandidatos. Se los digo en líneas generales, no nos vamos a meter mucho en esto, pero en líneas generales ustedes tienen que tener en cuenta que tanto las agrupaciones políticas como los electores estamos obligados, los electores a votar y las agrupaciones políticas a presentarse. La idea es que las agrupaciones políticas presenten sus listas internas, ¿sí?, que están como viendo de qué manera van a armar la lista definitiva de las elecciones nacionales después, donde se voten a los candidatos. Entonces presentan listas. Últimamente están presentando listas únicas las agrupaciones políticas. Es decir, presentan una sola lista y ya está. Y algunas presentan más de una lista. La idea es que en esta elección la agrupación política pueda obtener por cada distrito, ¿sí?, es decir, por cada provincia y por capital federal, un respaldo mínimo de votos por parte de la ciudadanía de un 1,5%. ¿Sí? Es decir, el 1,5% de votos de la ciudadanía para esa categoría en esa provincia. ¿Sí? Si obtiene ese 1,5% de votos válidamente emitidos, ¿sí?, puede participar en octubre, que son las elecciones generales donde se presentan ya los candidatos. Entre las elecciones primarias y las elecciones generales, ¿sí?, la propia agrupación política decide de qué forma va a organizar su lista. ¿Sí? Eso es un atributo que tiene cada partido político, de ver de qué forma va a organizar su lista con los candidatos que se presentaron en las primarias. Entonces, organizan su lista
y en octubre se presentan. Y ahí sí votamos a los candidatos. ¿Sí? O sea, los que ganen en octubre van a asumir después los cargos de diputados y de senadores nacionales. Para diputados nacionales, ¿sí? La agrupación política, o sea, se elige. Vamos de vuelta. La duración del cargo de diputados nacionales es de 4 años. Es decir, un diputado asume y está 4 años. Cada 2 años se renueva la mitad de la Cámara. Es decir, que cada provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada 2 años renueva la mitad de sus diputados nacionales. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, entonces, la lista que tienen que presentar en la elección es de la totalidad de los cargos a renovar. Si son 35 cargos, bancas que se renuevan, van a presentar una boleta con 35 candidatos y candidatas. ¿Sí? La integración de esa lista tiene que respetar la paridad de género. Se tienen que intercalar mujeres y varones sí o sí para que pueda oficializarse la boleta. ¿Sí? Eso es a partir de la sanción de la ley de paridad en el año 2017. Bueno, cuando lo que necesitan para ganar es primero obtener un 3% de votos. ¿Sí? Sí o sí tienen que obtener 3% de votos la agrupación política. La agrupación que obtiene esos 3% de votos, va a participar de un sistema que se llama sistema DONT. ¿Sí? Este sistema DONT es un sistema proporcional de distribución de cargos. ¿Sí? Yo se los voy a explicar muy en líneas generales, no me interesa que lo sepan puntualmente cómo es todo el proceso, pero sí me interesa que sepan que es una distribución proporcional de las bancas. Es decir, que lo que se hace es, se pone en un lado la cantidad de bancas a renovar y se ordenan de mayor a menor la cantidad de votos que obtuvo cada partido político. Y se divide la cantidad de votos por cada una de las bancas, es decir, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Se empieza a dividir. Eso nos va dando un resultado, son todos los cocientes que nos va dando de esa división que se da. Esto, como digo, se los explico en líneas generales, pues no me importa que lo sepan todo, pero sí que entiendan que es una distribución proporcional. Entonces se realiza esta división por cada una de las bancas y se ordena de mayor a menor. Entonces se sabe de mayor a menor la cantidad de bancas que obtiene cada partido político. ¿Sí? Es decir, los que tienen mayor cantidad de votos, que van teniendo mayor cantidad de resultados, de cocientes, son los que más bancas obtienen. ¿Sí? Pero lo que permite este sistema es que no haya 1 o 2 partidos que integren el Congreso, sino que sea un poco más proporcional. Es decir, que de acuerdo a la cantidad de votos, si pasaron este umbral del 3%, puedan tener representación en el Congreso. En cambio, en la Cámara de Senadores, el sistema es un poco más restrictivo. ¿Por qué? Porque lo que garantiza, si se quiere, el sistema electoral de senadores es una conformación de la Cámara de los 2 partidos mayoritarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lista, ¿sí?, se arma. Ustedes saben que los senadores duran en su cargo 6 años, ¿sí? O sea, en vez de 4 como diputados, son 6 años que están en el cargo. Se renueva la Cámara, ¿sí?, por tercios. Se arman grupos, 3 grupitos de 8 provincias, ¿sí?, que cada 6 años ese grupito va renovando la totalidad de sus miembros, ¿sí? Es decir, si por ejemplo, provincia de Buenos Aires elige ahora en 2021, recién va a renovar a todos sus senadores, ¿no?, en 2027. ¿Se entiende? O sea, son 6 años. Todo ese grupito que integra, no sé, el grupo A, que renueva ahora, si renueva ahora su banca, que tiene elecciones este año,
tiene elecciones este año y después va a tener de nuevo elecciones para renovar la totalidad de sus bancas dentro de 6 años. ¿Sí? Y la lista que tiene que armar cada partido político está integrada por 2 candidatos. Se renuevan 3 bancas y la lista es una lista incompleta con 2 candidatos nada más. ¿Se entiende? O sea, cada provincia tiene 3 bancas, pero cada partido político puede postular a 2 personas nada más. Es lo que se denomina lista incompleta. ¿Por qué? Porque ningún partido político se va a llevar la totalidad de las bancas, sino que el partido político que mayor cantidad de votos obtenga va a ganar 2 bancas, mientras que el partido que le sigue en cantidad de votos se lleva la otra. ¿Sí? Y, como les decía, desde la sanción de la Ley de Paridad de Género, todas las listas, ¿sí?, tienen que estar integradas, ¿no?, por mujeres y varones, o mujeres o por varones y mujeres de forma intercalada. ¿Sí? Es decir, no puede haber 2 hombres o 2 mujeres. Siempre tiene que respetarse la paridad de género. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, tenemos un sistema de elección que es un sistema proporcional, de representación proporcional, que es el de la Cámara de Diputados, y un sistema mayoritario, que es el de la Cámara de Senadores. Uno donde hay una representación, ¿no?, un poco mayor de las diferentes, digamos, agrupaciones políticas, o del pueblo, si se quiere, las voces del pueblo, ¿no?, de los representantes de diferentes vertientes, mientras que en el Senado volvemos a lo mismo, es gente más grande, son menor cantidad los representantes, porque son 72, tienen una duración de 6 años, que es una duración mayor, ¿no?, porque en Cámara de Diputados son solamente 4 años, y están representados los partidos políticos que obtienen mayor cantidad de votos, que casi siempre con uno u otro nombre, ¿no?, en diferentes que armen, son los partidos que principalmente están representados por el PJ y el UCR, ¿no? Son los que por lo general integran el Senado. Lo podemos ver con diferentes nombres porque se arman diferentes frentes, alianzas, etc. Pero bueno, ahí podemos nosotros ver también un poquito más este carácter, si se quiere, conservador, ¿no?, de la Cámara de Senadores respecto a la Cámara de Diputados. Y volviendo un poco a lo que había dicho, creo que Luana, de pensar esto, ¿no?, de la Cámara de Senadores como esa Cámara más conservadora, donde, como dice el texto Videgain, ¿no?, están más calmadas las pasiones, en cambio en la Cámara de Diputados son más jóvenes, son mayor cantidad de personas, es como que están más cerca del pueblo y hay otra pasión para debatir los temas. Pero bueno, eso es lo que dicen algunos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces decíamos que tenemos 2 cámaras que tienen la función principal, es la función de legislar y de controlar, son las 2 funciones principales, ¿no?, del Congreso de la Nación. Y me interesa ahora que veamos un poco del funcionamiento, ¿no?, del Congreso. Y acá lo que me interesa que tengamos en cuenta es de cómo se integra, más allá de que sabemos que hay una Cámara de Diputados y una de Senadores, tener en cuenta de cómo funciona cada una de esas cámaras. La Constitución Nacional dice que cada cámara puede darse para sí un reglamento. Si ustedes se fijan en la Constitución, nos da las bases de cómo tiene que funcionar. Pero la organización real de cada una de esas cámaras, ustedes la van a encontrar en el reglamento, ¿sí? Que nos dice, bueno, quiénes son las autoridades, cómo se designan, más allá de que la autoridad principal o el presidente del Senado, ya sabemos quién es, eso está determinado por la Constitución. ¿Quién es el presidente del Senado o la presidenta del Senado?
El vicepresidente, en este caso vicepresidenta de la Nación. Entonces, el vicepresidente de la vicepresidenta, en este caso de la Nación, Cristina Fernández, es la presidenta del Senado. Pero bueno, el reglamento establece bajo qué mecanismo se elige al presidente provisional del Senado. O sea, si Cristina Fernández tiene que asumir la presidencia porque Alberto Fernández hace una gira al exterior o está enfermo o lo que fuere que tenga que asumir, ¿no?, el cargo de presidenta de la Nación, en ese caso, bueno, ¿quién es el presidente del Senado? Es el presidente provisional del Senado. ¿Cómo se elige a las autoridades de la Cámara de Diputados? ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Bueno, todo eso está determinado en el reglamento. ¿Cómo son las reuniones de comisión? ¿Cómo se establecen los temas a tratar en el Congreso? ¿Cómo se sanciona a los miembros de las cámaras? Bueno, todas estas cosas están establecidas en los reglamentos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que una de las potestades o atribuciones que tienen las cámaras es darse para sí su propio reglamento, que es establecer su funcionamiento y organización, ¿sí? Bueno, otra de las potestades que tiene la Cámara es de organizarse a través de bloques, es decir, asumen los diputados o senadores y se organizan en bloques, ¿sí? Son los bloques parlamentarios. ¿Qué son los bloques? Bueno, son grupos de diputados o de senadores que tienen ideas afines, pueden ser del mismo partido o no, que deciden formar un bloque adentro, ¿sí?, que les permite tener fuerza, nombrar autoridades dentro de cada cámara, ¿sí?, para que incidan después en la decisión de los temas a tratar dentro de la Cámara, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta porque hace al funcionamiento del Congreso. Si nosotros pensamos en la Cámara de Diputados, bueno, pensemos en que los diputados por lo general actúan en bloques. Se entiende que el bloque tiene que estar conformado por más de 2 personas, ¿sí? Pero ¿qué pasa a veces? Cuando yo les decía que, por ejemplo, la Cámara de Diputados se renueva por mitades, ¿no?, cada 2 años. ¿Qué pasa si está integrado por diputados que asumieron en diferentes momentos y tenemos a, no sé, 3 o 4 diputados que formaron un bloque? Y a 3 se les vence el mandato y queda uno solo. Ese bloque no se destruye, termina siendo un bloque, es como medio ilógico, pero bueno, termina siendo un bloque y ese bloque mantiene autoridades que después van a tomar decisiones en los temas que se van a tratar en el recinto. Entonces tenemos bloques que están conformados por una sola persona. Si ustedes entran a la página del Congreso, ustedes pueden entrar a diputados o senadores, buscan los bloques y les figuran cómo están integrados cada bloque, quiénes son las autoridades de ese bloque, y van a ver que hay bloques que son unipersonales. Los bloques tienen varias particularidades. Por ejemplo, como les decía, nombran a sus autoridades que van a integrar, esto sí ténganlo presente o anótenlo, van a integrar la Comisión de Labor Parlamentaria. ¿Sí? ¿Qué es esto de la Comisión de Labor Parlamentaria? Bueno, es una comisión que está integrada por el presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, los presidentes, y que determinan en conjunto el orden del día de los temas que se van a tratar en el recinto. ¿Ven por qué es tan importante la función de los bloques? Porque son los que hacen fuerza y toman decisiones junto con el presidente del bloque en cuanto a al orden, ¿no?, de los temas que se van a tratar, ¿sí? Es decir, los proyectos de ley que se van a tratar en el recinto. También son los que negocian la conformación de las comisiones. Y usted me va a decir, ¿qué son las comisiones?
¿Algunos pudo leer un poco el texto de Robner o ver el archivo la presentación? ¿O se imaginan o saben qué son las comisiones? Bueno, las comisiones son grupos de trabajo que están establecidos en los reglamentos de las cámaras. ¿Sí? Son grupos de trabajo específicos en temas determinados. Por ejemplo, está la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Sí? Estas comisiones se integran por los propios diputados o senadores nacionales y son las encargadas, ¿sí?, de evaluar los proyectos de ley que ingresan a las cámaras, de hacerles modificaciones, de analizarlos, de evaluarlos, de debatir, ¿sí?, y de aconsejar a toda la Cámara, ¿sí?, sobre un determinado proyecto de ley. ¿Me siguen hasta ahí? Más o menos. Bueno, entonces, los bloques, los presidentes de los bloques negocian, ¿sí?, entre sí, está la Comisión de Labor Parlamentaria, cómo se van a integrar las diferentes comisiones, ¿sí?, de cada Cámara. Por lo general, en las comisiones se intenta reflejar digamos, de forma proporcional a la conformación de cada una de las cámaras. Y las van a integrar los diputados afines. A ver, si nosotros tenemos como diputados médicos o personas que, digamos, científicos, digamos, van a epidemiólogos, ahora que, bueno, están como todo el día en todo lo que hablábamos en las noticias y todo, van a integrar seguramente la Comisión de Salud y no la Comisión de, no sé, de Educación. Digamos, cada uno va a formar parte de la comisión en la que tenga mayor conocimiento, ¿no? Entonces, las comisiones parlamentarias ustedes tienen que tener en cuenta que son fundamentales, porque las comisiones son la cocina, ¿sí?, de la labor parlamentaria. O sea, un proyecto de ley no ingresa directamente al recinto. Un proyecto de ley que puede ser presentado en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, ¿sí? Primero lo que va a hacer es girar a la comisión, ¿sí? Es decir, va a ser entregado a la comisión afín, ¿sí? Si nosotros queremos tratar un tema sobre medio ambiente, bueno, irá a la Comisión de Medio Ambiente. Si se necesita parte del presupuesto, se va a derivar después a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para ver si es razonable que se presente al recinto, ¿sí?, o si están de acuerdo o no, que se presente al recinto para que sea debatido ese proyecto de ley. Entonces, la cocina del Congreso son las comisiones, ¿sí?, que se reúnen casi todas las semanas. Hay diputados o senadores que integran más de una comisión, ¿sí? La de Presupuesto y Hacienda y la Comisión Constitucional, se me hizo una laguna, son las que quieren, digamos, mayormente estar, porque, digamos, son las que tienen más influencia. Imagínense, la del presupuesto es súper importante, porque casi todos los proyectos pasan por ahí. Porque, por lo general, ¿no?, una ley necesita un presupuesto para poder ser aplicada. No siempre, pero por lo general, ¿no? Entonces, bueno, la mayor parte, digamos, la gran parte de las agrupaciones políticas quieren formar parte de esas comisiones. Bueno, todo eso es tema de negociación. En el propio reglamento se establece cómo funcionan esas comisiones, ¿sí? Es decir, cómo se eligen a las autoridades, el tiempo que están, digamos, como el que es el presidente de la comisión, cuánto tiempo va a estar en la presidencia de la comisión, el quórum que se necesita para poder funcionar. Todo eso está establecido en cada reglamento. Entonces, para ordenarnos, un proyecto de ley, ¿sí?, siempre tiene una cámara que es una cámara de origen, ¿sí?
una cámara de origen, no importa que sea diputados o senadores. La cámara por la que ingresen va a ser la cámara de origen. Y el primer paso va a ser el giro de ese proyecto a alguna comisión. Y esa comisión no está obligada a tratar ese proyecto, ¿sí? Va a ser tema de negociación política, de prioridades, qué es lo que se va a tratar, se va a evaluar o no. Estas comisiones lo que hacen es, en el caso de tratar ese proyecto de ley, a veces digamos, se debate, se analiza, pueden llamar a organizaciones de la sociedad civil, a expertos. Ustedes seguramente vieron con el tema del debate de la despenalización del aborto, interrupción voluntaria del embarazo, no fueron solamente los legisladores los que estuvieron reunidos en las comisiones o directamente en el recinto, sino que previo a eso hubo también, ¿no? Y se llaman a expertos, a médicos, a científicos, a distintas organizaciones de la sociedad civil que opinan sobre o aconsejan desde su perspectiva sobre el tema a tratar. Así pasa con casi todas, no todas, pero con casi todas. O sea, los legisladores tienen la posibilidad, ¿no?, de poder analizar bien el tema a tratar. Para eso están esas comisiones. Después lo que hacen los diputados o senadores es emitir dictámenes, ¿sí? ¿Qué es un dictamen? Es un consejo. Es decir, que la comisión emite dictámenes, emite consejos al total de la Cámara. Hay consejos que son por la mayoría, es decir, que la mayoría de los legisladores que integran esa comisión están de acuerdo con ese proyecto y tienen una determinada cantidad de observaciones. Y puede haber dictámenes por la minoría, que hay un grupo de legisladores que opinan otra cosa sobre ese proyecto que se va a presentar a la Cámara. Entonces, digamos, nosotros les preguntamos a ustedes el sábado, ¿por dónde ingresa, cuando ingresa un proyecto, va directo al recinto o pasa por otro lugar? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál es el primer paso? Un giro a las comisiones. A las comisiones. ¿Y las comisiones deciden o qué hacen? Dan consejos. Dan consejos, ¿sí? Dan consejos al plenario, al total de la Cámara, ya sea de diputados o de senadores. ¿Sí? Ellos van a dar sus argumentos de acuerdo a ese proyecto que se presenta. Una pregunta, Carla, porque Sí, realmente Juan. no lo sé. A ver, un proyecto entra por mesa de entrada. Sí, Va a ir a una comisión. sí. ¿En qué circunstancias lo trata primero diputados y en qué circunstancias lo trata primero senadores? De acuerdo a donde se presente. Ahí pues tenés la mesa de entrada de la Cámara de Diputados y la mesa de entrada de la Cámara de Senadores. De acuerdo a donde se presente ese proyecto, sí puede ser tratado en las dos cámaras, porque hay, por ejemplo, reclutamiento de tropas, tiene que ser, tiene origen en la Cámara de Diputados, no puede entrar por Senado, se lo rebotan por ingresar. Pero después el resto de los proyectos de ley que pueden ser, no, es indistinto por donde ingrese, de acuerdo a la Cámara que ingrese, se va a tratar en la comisión primero de esa Cámara. Si es aprobado, va a ir a la comisión de la otra Cámara. O sea que hay comisiones de cada una de las cámaras y hay comisiones para temas puntuales que son bicamerales, que están integradas por los dos. Pero eso va a depender de dónde se presenta el proyecto. Que ahora les voy a contar quiénes pueden presentarlo. Está perfecto, gracias. No, de nada. Entonces, como decíamos, lo que hace la comisión es emitir un dictamen, entre paréntesis, consejo, ¿no?, a la Cámara, ya sea diputados o de senadores, depende por dónde haya ingresado ese proyecto de ley. ¿Sí? Y yo les había dicho hace un rato que los bloques parlamentarios tienen la posibilidad de nombrar autoridades para que integren la comisión de labor parlamentaria. ¿Se acuerdan? Que está integrada por el presidente de la Cámara y por los presidentes de los bloques. ¿Y que determinaban el orden del día? Bueno, cuando entran los proyectos de ley,
al recinto, es esta comisión la que va a decidir el orden en que se van a tratar esos proyectos. ¿Sí? El día y todo. ¿Me siguen hasta ahí? Después hay algunos proyectos de ley que no pasan por las comisiones. ¿Sí? No sé si escucharon alguna vez la votación sobre tablas. No sé si lo escucharon alguna vez. Se vota sobre tablas. Bueno, en ese caso, que son los menos, algún diputado, algún senador nacional puede pedir que se trate un determinado proyecto de ley y va a necesitar que 2/3 de la Cámara estén de acuerdo en que se trate sin haber pasado por la comisión. ¿Sí? Un ejemplo es la sanción de la Ley de Paridad de Género en el año 2017. La Ley de Paridad de Género entró, sí, por mesas entradas en la Cámara de Senadores, fue debatida, analizada en comisión, fue debatida, analizada en comisión, fue presentado en la Cámara de Senadores y después en la Cámara de Diputados no pasó por análisis de comisión, sino que directamente, en ese caso fue Victoria Donda, que pidió que se tratara sobre tablas, que estuvieron de acuerdo todos los diputados y se aprobó. ¿Sí? Que era la paridad de género en esto que yo les decía, en la conformación de las listas para que haya 50% mujeres y 50% varones. Ese fue un caso sobre tablas, que se le pide al presidente de la Cámara que se trate sobre tablas, si están de acuerdo los 2/3 de los diputados o senadores, se trata y después se vota. ¿Sí? Quienes están de acuerdo y quienes no. Pero esos son los menos, digamos, casi no hay muchos casos que se traten sobre tablas. Por lo general van a las comisiones primero. Entonces, vuelvo a lo mismo, si nosotros les preguntamos a ustedes cómo ingresa un proyecto de ley, ¿sí? Es a través de las comisiones, ¿no? Va a la mesa de entrada, gira comisión de labor parlamentaria, decide el orden y se trata en el recinto. Y la excepción es el tratamiento sobre tablas, que se necesita una mayoría de 2/3 para tratarse en el recinto sin haber pasado por las comisiones. ¿Me siguen? Ustedes díganme si voy muy rápido porque son muchos temas, por eso... ¿Puedo hacer un comentario breve? Sí, Ari. Ya que tienen todo el circuito, como entra mesa de entrada, comisiones, supónganse que un proyecto tiene unanimidad en las comisiones y ya les quedó recontra grabado que las comisiones, la función o el objeto de las comisiones es dar dictamen, consejo. Bueno, este consejo viene por unanimidad. La Cámara de origen, por donde va a estar entrando ese proyecto, ¿está obligada a tratar el tema? ¿Qué piensan? Supongo que no, si todos están de acuerdo. Las cámaras, y esto subrayenlo, no están obligadas a tratar los temas. Y entonces la pregunta que surge es, ¿y de qué va a depender el tiempo que dure un proyecto, la formación, la negociación de un proyecto de ley? ¿De qué va a depender si las cámaras no están obligadas a tratar los temas? Del acuerdo político. De las comisiones, ¿o no? En las comisiones ya pasó. En las comisiones, ¿quiénes forman las comisiones? La componen los propios diputados y senadores. Bueno, en la comisión, que supónganse, y estoy diciendo cosas que capaz los números no son exactos, pero la idea es que se entienda, hay una comisión que tiene 20 miembros. Y en un proyecto se votó por unanimidad, o sea, 20 miembros, pónganse, diputados, votaron. Y se aconseja a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no está obligada a tratarla y se puede mirar para otro lado, para no decir otra palabra, puede mirar para otro lado y no está obligada a tratarla. ¿Sí? Entonces puede quedar ahí la famosa frase, ¿cómo es? Cajoneada en la Cámara. Y de la misma manera, las comisiones, cuando entra por mesa de entrada y va a la comisión, tampoco están obligadas a tratarla. Por eso, generalmente, los partidos pequeños, los monobloques, por ejemplo, el FIT, sí, tiene un montón de proyectos de ley.
Y bueno, como no están obligadas a tratar las cámaras y están cajoneadas. Como que recuerden esa frase y subrayenla, que las cámaras, las comisiones, no están obligadas a tratar los temas. Va a depender del acuerdo político. Sí, que es fundamental ahí toda la negociación. Por eso es como cuando hablamos del Congreso como el órgano deliberativo por excelencia, las comisiones como esa cocina donde se dan las negociaciones y después tienen que seguir habiendo negociaciones. Después hay que ver si se presenta el proyecto en el recinto, si hay quórum, que es la cantidad que se necesita de miembros para que sesione la Cámara. ¿Cuánto tiempo un proyecto obtiene estado parlamentario? ¿Sí? Ahora vamos a ver el tema de los periodos, ¿no? De sesiones. Tenía cara de sueño. Por eso es el órgano político y deliberativo por excelencia, porque todo depende de la negociación política, como decía Ari. No es como el Poder Ejecutivo que, bueno, emite un decreto, después, bueno, se verá si se mantiene en vigencia o no, de acuerdo a lo que evalúe el Congreso, y después eso lo vamos a ver cuando veamos Poder Ejecutivo, pero acá sí o sí, como dice Ari, es la rosca, digamos, es el debate político, la negociación, en dos cámaras encima, porque no solo es, bueno, está bien, la Cámara de Diputados, por ejemplo, acordó, se aprueba un proyecto de ley, tiene que pasar por el Senado, que también hay otros intereses, porque como decíamos, están representando sobre todo los intereses de las provincias. Entonces, es como una negociación constante. Hay por ahí leyes que salen así, digamos, entran y salen como si nada porque no afectan intereses, pero hay otras que necesitan una negociación y a veces puede pasar que se presenten varias veces para que, digamos, se presentan en 2020, no logra la aprobación en una Cámara y no en otra, pierde, digamos, no se puede volver a tratar ese mismo año, tiene que volver todo el procedimiento de vuelta. Entonces, hasta lograr adhesión o mayor negociación, como pasó, vuelvo a lo mismo al ejemplo de la ley de interrupción del embarazo, que ustedes saben que fue presentada otros años, y bueno, se logró el consenso político el año pasado, pero bueno, después de un montón de negociaciones, de luchas políticas, etcétera, pero, digo, hay todo un entramado, no es tan lineal. No es que, bueno, sí, se presenta el proyecto, se debate en comisión, hay dictamen, la Comisión de Labor Parlamentaria establece el día y se debate en el recinto. Sino, como dice Ari, bueno, va a depender de la voluntad política de los representantes, digamos. Bueno, entonces, en el caso de que ingrese, decíamos, bueno, es la Comisión de Labor Parlamentaria integrada por las autoridades, digamos, el presidente de la Cámara y los presidentes de los diferentes bloques, los que deciden qué temas se van a tratar y en qué orden. ¿Sí? Bueno, la pregunta es ¿quiénes pueden presentar proyectos de ley? No sé si pudieron leerlo o lo saben. ¿Quiénes pueden presentar? ¿Quiénes ustedes creen que pueden presentar proyectos de ley en la mesa de entrada para que se puedan tratar en el Congreso? ¿Alberto puede presentar proyectos de ley? ¿Presentó? ¿Puede presentar? No sé la respuesta, perdón. Yo había leído igual en las funciones de las dos cámaras, en la de diputados, como que se resalta más lo de presentar los proyectos de ley, o que los diputados están más cerca de la ciudad. O sea, yo puedo acercarme a un diputado y decirle, che, mira, me gustaría que haya esto. No. Puede pasar. No es tan fácil, o sí. Mira, la realidad es que ustedes tienen que tener en cuenta que los diputados, los senadores, pueden presentar proyectos de ley. ¿Cómo ese proyecto surja desde la presentación del diputado, ya sea porque surgió de su propio partido, porque, digamos, viendo que hay una problemática social, porque ustedes siempre tienen que pensar, ¿no?, los proyectos, porque hay una problemática social que resolver, hay algo que resolver, bueno, por eso se presenta un proyecto, o hay algún interés, que no sea una problemática social, un interés, que sea contra del propio pueblo, ¿no? Pero puede ser el propio diputado, puede ser porque haya organizaciones sociales que están charlando con el diputado y observe que hay una problemática y le presenten ese proyecto al diputado para que él lo presente.
pero el que tiene la legitimidad para presentarlo es el diputado nacional, es el senador nacional, que no importa cómo se le haya ocurrido, es el diputado, el senador, es el Poder Ejecutivo, ¿sí? Por eso Alberto Fernández presentó el año pasado 33 proyectos de ley al Poder Legislativo, ¿sí? O la ciudadanía, pero para nosotros como ciudadanía es muy difícil poder presentar un proyecto de ley, ¿sí? ¿Por qué? Como decía Luana, bueno, si tengo una cercanía hacia un diputado, hacia un senador, quizás le puedo plantear, o a través de una organización que está llegada al diputado o al senador, le puedo plantear que hay una determinada problemática y pedirle que presente un proyecto de ley, que es la forma más fácil y creo que es el camino que se utiliza la sociedad civil para que haya respuestas y se pueda presentar un proyecto de ley. Y la otra posibilidad es que la ciudadanía lo haga a través de una iniciativa popular. No hay iniciativas que se hayan convertido en ley, ¿sí? Las iniciativas populares es, bueno, la ciudadanía puede presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, sí o sí, y sí o sí la Cámara de Origen tiene que ser la de Diputados. Tienen que escribir un proyecto de ley, ¿sí? Respetando toda la técnica legislativa. Tiene que tener los fundamentos, bueno, todo lo que se solicitan para un proyecto de ley, tiene que obtener una cantidad de adhesiones que es de un 5% del padrón electoral de la determinada provincia, ¿sí? A la que está representada. Es decir, si yo como ciudadana de la provincia de Buenos Aires quiero impulsar o presentar un proyecto de ley a través de una iniciativa popular, tengo que obtener la adhesión del 5% del padrón electoral de mi provincia, que somos casi 13 millones de ciudadanos. O sea, tengo que obtener un montón de firmas en la reforma del 94, sí. Sí, se incorporó en la reforma del 94, como una de estas formas semidirectas de la democracia. Tengo que obtener un montón de firmas para poder presentar a la justicia, que la justicia analice, ¿sí? Un 0,5% de esas firmas para ver que ninguna esté adulterada. Tengo que nombrar un apoderado, digamos, tengo que llevar a cabo un montón de pasos para poder presentar ese proyecto de ley. Y como Ari decía hace un rato, las comisiones no están obligadas a analizar ese proyecto de ley y a elevarlo, digamos, elevar un dictamen al recinto. Y el recinto tampoco está obligado a tratarlo. Entonces, como que la realidad es que es muy complejo el mecanismo para poder presentar ese proyecto de ley, y es difícil también si no hay un consenso político, digamos, que les sirva quizás a los representantes, digamos, que se hizo muy público, que se están juntando firmas, que la gente se está para realmente llevarlo a cabo. La realidad es que casi no hubo presentaciones de iniciativa popular y la realidad es que ninguna se debatió en el recinto, ¿sí? Así que bueno, pero bueno, ustedes tienen que saber lo que existe la posibilidad, digamos. La posibilidad es que lo presente el presidente, la posibilidad es que lo presente el diputado, un diputado o diputada, un senador o senadora, o la ciudadanía a través del mecanismo de iniciativa popular, ¿sí? Y que sí o sí tengan que tener en cuenta que si quien presenta es un ciudadano o una ciudadana, lo tienen que hacer a través de la Cámara de Diputados de la Nación. No lo puede hacer en la mesa de entrada del Senado, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos más o menos, es un montón de contenido, vamos más o menos, van siguiendo. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta, que vamos a ver, y ahora nos vamos a meter en el proceso dentro de la Cámara, en el proceso de formación y sanción de leyes, lo vamos a hacer con un cuadrito. Me interesa que sepan que hay distintos tipos de sesiones, ¿sí? Las sesiones del Congreso, ustedes tienen que tener en cuenta que son 4. Hay 4 tipos de sesiones. Y es decir, cuando hablamos de sesiones estamos hablando de las reuniones del Congreso. Hay sesiones que son preparatorias,
Las sesiones preparatorias no se nombran en la Constitución Nacional, están en los reglamentos de las cámaras. Y como lo dice la palabra, es la sesión que son las sesiones donde se organizan las formas en que se van a organizar, se reciben los diplomas de los diputados o senadores electos, ¿sí? Es decir, se planifica la organización. La Cámara de Diputados lo hace en diciembre y la Cámara de Senadores lo hace en febrero. Eligen a sus autoridades, organizan cómo van a estar incluidas las comisiones, bueno, todo esto que veníamos hablando hace un ratito, lo organizan en las sesiones preparatorias. Después están las sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias son las sesiones comunes, las que arrancan el 1 de marzo. Seguramente ustedes recuerdan a todos los 1 de marzo el presidente de la Nación, ¿no? Haciendo la apertura de las sesiones ordinarias. Y hago un paréntesis, que es importante, que en esa apertura de sesiones ordinarias, que es el 1 de marzo, se forma lo que es una asamblea legislativa. ¿Qué significa esto? Que en la Cámara de Diputados están los diputados y los senadores juntos, ¿sí? Es uno de los motivos por los que el Congreso se reúne en asamblea, están todos juntos. Bueno, el 1 de marzo, reunido el Congreso en asamblea, se inician las sesiones ordinarias, que van desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Después hay otras sesiones que son las sesiones de prórroga. Las sesiones de prórroga, como lo dice la palabra, ¿sí? Es el 29 de noviembre, el 30 de noviembre, se está tratando un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, se apruebe, falta que pase por el Senado. O les quedaron en el tintero temas por, digamos, proyectos de ley que resolver. En ese caso, lo que se hace es una prórroga, ¿no?, de las sesiones. En vez de que terminen el 30 de noviembre, se solicita que terminen el 25 de diciembre. Y en ese caso, el Congreso puede decidir los temas que va a tratar durante ese periodo. Y después están las sesiones extraordinarias, que son las que nosotros tenemos ahora. Ustedes saben que el Congreso, aún de forma remota, siguió trabajando y lo está haciendo ahora en sesiones extraordinarias. ¿Sí? Va a sesionar hasta febrero. En las sesiones extraordinarias, que son convocadas por el Poder Ejecutivo, porque se entiende que hay determinadas materias que hay que tratar sí o sí en este periodo, se establecen puntualmente cuáles son los temas a tratar. O sea que el Congreso no es libre de tratar lo que quiera, sino que tiene que tratar los temas, ¿no?, que pidió el Poder Ejecutivo. Y se establece, bueno, el tiempo. Ustedes tienen que tener en cuenta que el tiempo de esas sesiones, ¿sí?, hace a un año parlamentario. O sea, si nosotros tenemos que el 1 de marzo arrancan las sesiones ordinarias, si se prorrogó, ¿sí?, esa sesión hasta, no sé, el 30 de enero, todo eso es un año parlamentario, aunque haya arrancado en 2020 y terminado en 2021. ¿Sí? O sea, que siga funcionando en enero de 2021. Va a empezar el otro año de labor parlamentaria cuando arranquen las nuevas sesiones ordinarias. El 1 de marzo de este año arranca el otro año parlamentario, que va a durar, ¿sí?, si hay prórrogas, si hay extraordinarias, ¿sí? Y eso es importante, ¿por qué? Porque un proyecto de ley que no sea, o sea, que sea debatido en el Congreso y no sea aprobado, no puede ser tratado en ese mismo año parlamentario, ¿sí? Tiene que pasar todo ese año parlamentario para que pueda volver a ser presentado y tratado. Por eso es importante que tengan en cuenta que
no es que necesariamente el año parlamentario va a terminar de 2020 a 2020, sino que puede ser de 2020 y terminar en febrero de 2021. Durante todo ese periodo no se puede tratar el mismo proyecto de ley. Sí puede volver a ser presentado el 1 de marzo de este año. ¿Entienden? Bueno, yo recién les decía también que el Congreso, ¿no?, el 1 de marzo se reúne en asamblea, que las dos cámaras actúan en conjunto, en el mismo lugar. ¿Ustedes saben en qué otras situaciones se reúnen en asamblea, más allá del inicio de sesiones? En caso de que renuncie el presidente, ¿puede ser? Perfecto, en caso de, sí, en caso de acefalía, se reúne el Congreso en asamblea. ¿Qué otro caso se les ocurre? Y en el caso de la elección de ¿no? Si no hay, también influyen en la elección tanto del presidente como del vice, ¿no? No claro, solamente ellos proclaman la fórmula electa, la fórmula ganadora. ¿Sí? Entonces, ante acefalía, para proclamar la fórmula ganadora, la asunción, ¿no?, después de la jura del presidente y del vicepresidente de la Nación. Bueno, como decía Álvaro también cuando hay acefalía, ustedes seguramente eran chicos, pero lo habrán estudiado, visto en el colegio, cuando fue la crisis de 2000-2001, bueno, todo ese periodo que fue un desastre, pasaron como 5 presidentes en menos de una semana. Bueno, el Congreso funcionando en asamblea por la cefalía. Bueno, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Ari. No, iba a decir que éramos chicos en el 2001, así que no lo vivimos. No, yo creo que tenía 9 años, 10 años, así que era chiquita también. Yo no voy a decir nada entonces, lo dejo por ustedes. No, igual yo me estoy diciendo el pendejo al pedo, pero ya era bastante grandote en el 2001. Bueno, pero es algo que, si no, lo vivimos, nos atravesó, éramos grandes, chicos, nos atravesó igual, y si no, después en el colegio, en la facultad, en algún lado, tuvimos que haberlo visto o escuchado, porque creo que marcó un antes, un después, fue un momento, digamos, una crisis institucional, política, económica, todo junto en nuestro país fue. Bueno, entonces, ya sabemos las sesiones, ya sabemos que existen comisiones, ya sabemos que existen bloques dentro del Congreso, ya sabemos que el trabajo no se da solo en el recinto, sino que hay comisiones, ¿no?, donde los diputados y senadores trabajan, ¿no?, y después en el recinto es donde se debate lo que ya está prácticamente cocinado y negociado. Después habrá algunas negociaciones extras, pero las negociaciones reales se dan en las comisiones. Y nos toca ver ahora cuál es el procedimiento de formación y sanción de leyes dentro de las cámaras, ¿no? A ver si tengo el cuadrito acá. Ahí se los puedo mostrar, así no nos perdemos. Esperen que... yo cerré voy a entrar, porque yo estoy con mi celular y estoy con la computadora al lado. Eso me pasa porque después de un año no compré camarita. Entonces, como que... bueno, mientras me abre acá les voy contando que seguramente ustedes escucharon o saben o lo leyeron, que para sesionar, es decir, para poder funcionar, las cámaras necesitan de una mayoría un quórum, ¿no? Es un quórum que se necesita para poder sesionar y poder tratar un tema. Bueno, para que se pueda tratar un proyecto de ley,
en el recinto, ya fue presentado por la Comisión de Labor Parlamentaria, estableció el orden del día, se entregó a todos los diputados. Sí, Ari. ¿Querés que cargue el PowerPoint, que ahí tengo las flechitas? Dale, porfa. Entonces, les decía que tiene que haber quórum para que pueda sesionar. Es decir, vamos a imaginar que un proyecto de ley lo presenta el Poder Ejecutivo, ¿sí? Es decir, el presidente de la Nación. Ustedes tienen que saber, y esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero el único que integra el Poder Ejecutivo es el presidente de la Nación. ¿Sí? Nadie más. Es unipersonal el cargo. Entonces, Alberto Fernández presenta un proyecto de ley en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados de la Nación. Esa Cámara se va a convertir en la Cámara de origen. Es decir, que la Cámara donde se presente el proyecto de ley va a ser considerada una Cámara de origen. ¿Sí? Y la Cámara que lo trate después, en el caso de que sea aprobado en la Cámara de origen, se va a llamar Cámara Revisora. Entonces, el proyecto de ley va a poder ser tratado en la Cámara de origen si hay quórum. ¿Se ve, no, el PowerPoint? Yo no lo estoy viendo, Auri. Ahí sí. Ahora sí se ve. Entonces, gracias, Ari. La Cámara de origen van a tener que estar presentes, ¿no? en el recinto, más de la mitad de los diputados nacionales. En el caso de que sea Cámara de origen, diputados. Y después la Cámara Revisora va a tener que obtener también un quórum para poder sesionar, que es la mitad, ¿sí? Más de la mitad, es decir, la mitad más uno de sus integrantes. Después existen distintas mayorías. Hay determinados temas que sí o sí necesitan mayorías especiales. Por ejemplo, si nosotros queremos, se presenta un proyecto de ley para reformar la Constitución Nacional, necesitamos una mayoría especial, ¿sí? Para poder aprobar. Esa mayoría especial o mayoría calificada en ese caso es 2/3 de los miembros totales de la Cámara. ¿Sí? Entonces, hay mayorías que son mayorías especiales o calificadas de 2/3 de los miembros totales. Hay otras leyes que por ahí requieren 2/3 de miembros presentes. ¿Sí? Es decir, que si no sé, logré quórum, los 2/3 se van a contabilizar de esos miembros presentes, no del total de los miembros de la Cámara, no de los 257, sino de los que están presentes. ¿Sí? Después hay otras mayorías que no son calificadas, que es una mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta es, necesito que esté presente la totalidad de la Cámara y que voten a favor la mitad más uno, ¿sí? Más de la mitad de los miembros totales de la Cámara. ¿Sí? Es un poco menor la cantidad que se necesita, pero estoy necesitando que estén todos presentes. Y si no hay otro, que es la más simple, que es la mayoría de los proyectos de ley se votan, que es por una mayoría simple, que es, obtuve el quórum, es decir, que la mitad más uno de los diputados o senadores nacionales están presentes, y de esa mitad más uno que ya obtuve, voy a necesitar que más de la mitad, ¿sí? Que la mayoría de votos sea afirmativo. ¿Sí? Es decir, la mitad más uno de esa totalidad que está de la cantidad de legisladores que estén presentes, vote a favor. ¿Sí? Hasta ahí me sigue. Entonces tenemos mayorías calificadas, que son de 2/3, que pueden ser del total de los miembros o de los que están presentes. Tenemos una mayoría absoluta, que es
de más de la mitad, es decir, la mitad más 1 del total de la Cámara, y una mayoría simple que es más de la mitad de los que están presentes. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Igual todo esto ustedes lo tienen todo en el material, pero para que nos vayamos guiando. Entonces, se va a debatir primero el proyecto de ley en la Cámara de Origen, que es indistinto que sea diputados o senadores, en la mayoría de las leyes, como decíamos. Entonces, vamos a hacer de cuenta que esta Cámara de Origen es la Cámara de Diputados. En esta Cámara de Diputados, ¿sí?, se aprueba el proyecto, ¿sí?, por una mayoría simple, vamos a hacer de cuenta, se aprueba ese proyecto de ley. Va a pasar a la Cámara Revisora, que en este caso, como la Cámara de Origen era diputados, la Cámara Revisora va a ser el Senado. Cuando pase la Cámara Revisora, primero va a ir a las comisiones. ¿Sí? Primero hace el mismo camino, gira a comisiones, en las comisiones va a ser analizado, va a haber dictámenes, o se va a aprobar sobre tablas, que es como yo les conté que pasó en el caso de la ley de paridad. Si se aprueba también, o sea, se aprobó en la Cámara de Origen, se aprobó en la Cámara Revisora, ¿sí?, va a pasar, ¿sí?, al Ejecutivo. ¿Para qué? Para que el Ejecutivo lo promulgue, ¿sí?, es decir, se convierta en ley o lo vete. Ahora vamos a volver a eso. Lo puede vetar de forma total o parcial. En un ratito les explico el rol del veto. Lo importante es que tiene que ser aprobado en las dos cámaras. Si se aprueban las dos cámaras sin ninguna complicación, pasa al Ejecutivo. Otra de las posibilidades es que se apruebe en la Cámara de Origen, llegue a la Cámara Revisora y la Cámara Revisora no lo aprueba, lo desecha. En ese caso, en el caso de que la Cámara Revisora lo desecha el proyecto de ley, no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Por eso yo les decía que es importante que ustedes tengan en cuenta qué es ese año. Ese año estamos hablando del año, ¿no?, parlamentario, que no necesariamente va a terminar de 2020 a 2020, sino puede ser de 2020 a 2021, si tenemos sesiones de prórroga o sesiones extraordinarias. Otra de las posibilidades es que no se apruebe directamente en la Cámara de Origen. Bueno, listo, lo pasa lo mismo, no puede ser tratado ese mismo año. Otra de las posibilidades es que se apruebe en la Cámara de Origen, ¿sí?, es decir, se aprueba por una mayoría simple y pasa a la Cámara Revisora. Y en la Cámara Revisora hagan modificaciones sobre el proyecto que llegó de la Cámara de Origen. Y ahí lo que es re importante es por la mayoría que la Cámara Revisora haga las modificaciones. ¿Sí? Si la Cámara Revisora realiza modificaciones en el proyecto de ley por una mayoría simple, va a volver a la Cámara de Origen, ¿sí?, para que insista por esa misma mayoría en el proyecto originario, y si no alcanza esa mayoría, o lo acepta así como lo modificó el Senado, va a pasar el Ejecutivo con las modificaciones. Si insiste y obtiene esa mayoría simple en ese caso, porque la modificación, la revisora lo hizo con la mayoría simple, pasa al Ejecutivo de su forma original, sin las modificaciones. ¿Qué pasa si, no sé, imaginemos que un proyecto de ley se aprobó en la Cámara de Origen con una mayoría simple? Sí, Ari. Perdón, ese B corta es, supongamos que hay un proyecto que tiene 2 artículos para hacerlo simple, y un artículo es, creo que, devolución de IVA, y el otro artículo es salario vital y móvil. Entonces, en ese ejemplo de prueba, lo que se está planteando en el tercer escenario es, bueno, la Cámara Revisora acepta la devolución del IVA, pero, y ahí es lo que estaba por decir Carla, por eso yo simplemente aclaraba qué significan esas letras, la revisora dice, estamos de acuerdo con devolver el IVA, pero no estamos tan de acuerdo con el salario vital y móvil. Era esa aclaración. Puede ser alguna modificación que se realice, que puede que la Cámara de Origen esté de acuerdo o no, y si tiene las mayorías iguales a la que está modificando la revisora,
puede insistir en el original, pero si no logra esas mayorías va a salir como lo dice la revisora. O por ahí está de acuerdo con lo que dice la revisora y dice, bueno, lo aceptamos así como está modificado. En el caso de que, por ejemplo, no sé, un proyecto de ley se logre que se apruebe en la Cámara de Origen con una super mega negociación, se llega a una mayoría simple. Y en la Cámara Revisora lo modifiquen con 2/3 de los miembros presentes. Ahí la Cámara de Origen está en el horno si quiere que se mantenga el originario. ¿Por qué? Porque cuando vuelva el proyecto para insistir, por ejemplo, en su forma original, va a necesitar 2/3 de los miembros presentes, que es con lo que la Cámara de Revisora lo modificó, para que salga el original. Si no, va a salir con modificaciones. ¿Se entiende? O sea, lo que siempre importa acá son las mayorías con las que la revisora modifique, porque esas mayorías es la que va a tener que alcanzar la originaria para insistir en el proyecto original. En el caso de que se modifique o no, todo pasa al Ejecutivo, o sea, se sanciona, pero para que se convierta en ley, ese proyecto de ley tiene que ser aprobado por el Ejecutivo. Si no, o sea, tiene que ser promulgado por el Ejecutivo. Si no, sigue siendo proyecto. O sea, para que tenga vigencia tiene que estar promulgado y publicado en el boletín oficial. Bueno, los otros ejemplos creo que ya lo dijimos. No estoy viendo bien. No, acá está hablando sobre el rechazo total, si eso ya lo dijimos, está bien. Bueno, ¿qué pasa ahora? Entonces, ¿cuál es el rol del Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo puede aprobar y promulgar el proyecto de ley, ¿sí? Y publicarlo directamente en el boletín oficial. Una vez que está publicado, ¿sí? Entra en vigencia. Puede no decir nada, el Poder Ejecutivo puede hacer una promulgación tácita. ¿Esto qué quiere decir? Si el Congreso sanciona un proyecto de ley y el Ejecutivo durante 10 días no dice nada, se publica directamente en el boletín oficial. Es una promulgación tácita. El Ejecutivo puede promulgar tácitamente una ley, pero las cámaras sí o sí tienen que expedirse si, digamos, a favor o en contra. ¿Sí? Por eso decíamos que hay una votación. Ahora el Ejecutivo, si no dice nada, se convierte en ley y se publica en el boletín oficial. Pero también tiene el Ejecutivo la posibilidad de vetar de forma total el proyecto de ley que fue sancionado por las cámaras o promulgarlo parcialmente. Cuando hablamos de veto total, las cámaras tienen la posibilidad de insistir para que ese proyecto de ley que fue sancionado, ¿sí?, se convierta en ley. En ese caso, ¿sí?, las cámaras tienen la potestad de insistir. Para insistir, tienen que obtener, ¿sí?, el voto de 2/3 de los miembros presentes de cada cámara. Si obtienen esos 2/3, directamente se promulga y se convierte en ley, es decir, que no puede vetarlo de nuevo. Si logran insistirlos con 2/3 de los miembros, se promulga y se publica en el boletín oficial, se convierte en ley. Respecto a la promulgación parcial, ¿qué significa promulgar parcialmente una ley? ¿Qué significa que se promulgue parcialmente? Que se promulgue cierto pedazo de la ley o de determinada cosa, digamos, de la ley, no en su totalidad. Que quite un articulado del proyecto de ley. O sea, no va a poder modificar, pero sí va a poder quitar, ¿no? En ese caso va a actuar una comisión que ustedes la tienen que tener represente, porque seguro nosotros les preguntamos, que es una comisión que fue incluida en la Constitución Nacional en el año 94, que es la única comisión que figura en la Constitución, que es la Comisión Bicameral Permanente. La Comisión Bicameral Permanente está integrada por 8 diputados y por 8 senadores. ¿Sí? Esta comisión lo que va a encargarse de hacer es
como todas las comisiones, de analizar. Bueno, ¿qué va a analizar? Esa promulgación parcial. Para ver si con esa promulgación el Ejecutivo no está violando el espíritu de la ley. Está dulce. Y va a aconsejar a las cámaras, ¿no? Porque siempre la comisión, acuérdense que lo que hace es emitir dictámenes, no toma decisiones, aconseja. Bueno, en ese caso, las cámaras tienen la posibilidad de insistir, ¿sí?, con nuevamente 2/3 de los miembros presentes. Es decir, que si obtienen la insistencia de 2/3 de los miembros de cada cámara, la ley, ¿sí?, se promulga como de su forma original, y si no obtienen esos 2/3, se va a promulgar parcialmente. Un ejemplo que yo siempre doy es cuando se sanciona la ley 26.571, la que yo les comenté hace un rato, que es la ley que establece las primarias. Esa ley no solo establece que tiene que haber elecciones primarias, sino que regula la ley de financiamiento de partidos, la ley orgánica de partidos políticos, que establece la cantidad de afiliados que tiene que tener un partido político para mantener su personería jurídica, es decir, de tener derechos, de poder participar de las elecciones, de recibir dinero del Estado, bueno, todos los derechos que tiene un partido político, era regulado también por esta ley 26.571. Como es una ley que regula la materia electoral, se necesitaba una mayoría especial para que se pueda aprobar, ¿no?, para que se pueda sancionar. Entonces, lo que se hizo fue una negociación entre los partidos, en ese momento el oficialismo, y partidos más chicos, y lo que habían hecho era acordar en cláusulas transitorias del proyecto de ley que la ley no iba a entrar en vigencia en el año 2011, sino en 2013. ¿Para qué? Para darle la posibilidad a los partidos más chicos de obtener, ¿no?, la cantidad de afiliados para no perder su personería jurídica. Antes, ¿qué pasaba? Se necesitaban 4 por 1000 de afiliados de acuerdo a la provincia o capital federal. Cuando el partido político obtenía esa cantidad de afiliados, no importaba si esas personas habían fallecido, si después se habían dado de baja, si, bueno, seguían teniendo personería jurídica. Lo que establece la ley actual, que era la que estaba en debate en ese momento, es que tengan que mantener la cantidad de afiliados para que haya una representación real, ¿no?, de ese partido hacia la ciudadanía, porque se supone que el partido político representa a los ciudadanos, que estén de acuerdo a sus ideas, ¿no? Y por eso el partido político es el que tiene el monopolio de candidaturas, y es solo a través de un partido político que se puede presentar un candidato a elecciones. Y el partido político recibe dinero del Estado para poder realizar sus actividades políticas, poder imprimir sus boletas, etcétera. Entonces, bueno, acordaron, supuestamente iba a entrar en vigencia en el año 2013, lo pusieron en las cláusulas transitorias. Cuando el proyecto de ley es aprobado en las 2 cámaras y llega al Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, ¿qué hacen? Vetan, en ese momento estaba Cristina Fernández como presidenta, veta, ¿sí?, las cláusulas transitorias. O sea que hay una promulgación parcial de la ley y hay un veto, o sea, se quitan esas cláusulas transitorias que decía que entraba en vigencia recién a partir del año 2013. Cuando vuelve o sea, va a la Comisión Bicameral Permanente, la Comisión Bicameral Permanente lo que dice en el dictamen es que no hay una violación al espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley es el mismo. Es fortalecer el sistema de partidos, es bueno. ¿Qué pasa? ¿Logran los 2/3 para insistir? ¿Quieren insistir? No, porque en realidad a los partidos mayoritarios, al oficialismo no le interesaba que entrara en vigencia en 2013, ¿no? Era solo un grupo pequeño de representantes de partidos minoritarios que iban a ser afectados. Entonces no se obtienen 2/3 de insistencia, o sea, no se insiste y la ley se promulga parcialmente, sin esas cláusulas transitorias. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, acá entra lo que es el juego político también, por eso es tan importante
tener en cuenta todo esto. Si no hay una violación al espíritu de la ley, bueno, ahí el partido minoritario, el que tiene mayor cantidad de representantes, tendría que haber dicho, bueno, tengo que tener en cuenta que existe esa posibilidad. Si el Ejecutivo quiere que en realidad este proyecto salga sí o sí lo antes posible, porque, no sé, electoralmente le conviene, bueno, a mí me conviene apoyarlos y después me puede pasar esto, porque encima me lo pusieron en cláusulas transitorias. Bueno, ahí ya entra en el juego político de las negociaciones y la estrategia de cada partido también. Pero ese es un claro ejemplo, ¿no?, de una promulgación parcial donde se quita parte del proyecto de ley que había sido sancionado en el Congreso y se promulga y se publica el proyecto promulgado parcialmente, sin esas cláusulas transitorias. Y si lo quieren judicializar para declarar la inconstitucionalidad, que es lo que nosotros estuvimos viendo hasta hace unos días, de esa ley, porque se quitado esta cláusula transitoria, esta negociación, lo que seguramente diga la justicia es que en realidad no hay una violación a lo que establece la Constitución Nacional, porque se respetó todo, porque la Comisión Bicameral lo analiza, no hay una violación al espíritu de la ley, y el procedimiento es el que está establecido en la Constitución Nacional, que es la potestad que tiene el Ejecutivo de poder promulgar parcialmente una ley. ¿Sí? Entonces, acá lo que a mí más me interesa que tengan en cuenta es, por un lado, que Cámara de Origen y Cámara Revisora, ¿sí?, es indistinto. Eso va a depender de la mesa de entrada, o sea, por dónde se presenta el proyecto de ley. Porque eso se los aclaro porque muchas veces se confunde Cámara de Origen con Cámara de Diputados y Cámara Revisora con Senado, y eso no es así. Preguntan, no sé quién preguntó si se modificó una palabra. Sí, no, realmente no sabría decirte, no me acuerdo. Ari. Cuando se modifica, se puede también modificar una coma y estamos en el escenario donde ella pasó por el Congreso y está observando el Ejecutivo. Si hay alguna frase donde el Ejecutivo borra una coma, está observando y podría cambiar el espíritu de la norma. Entonces totalmente se podría convocar a la Cámara bicameral, que controla, la Cámara Bicameral. Con lo cual, también de la misma manera, si está pasando de la origen a la revisora y se modifica una coma, eso también pasa, es una modificación. Por eso... Sí, una palabra, una coma, todo, un claro, punto. Como juego político, bueno, yo estoy de acuerdo, no puedo, supongan la Cámara Revisora, yo no puedo rechazar este proyecto porque voy a quedar mal frente a la opinión pública. Bueno, le hace una modificación mínima y entonces ahí vuelve para la origen y demora los tiempos. Eso también forma parte de la rosca. No sé. Sí, es como dice, una coma, un punto, una modificación de la palabra, se vuelve es todo lo mismo, porque es una modificación. No importa si es una coma, un punto, una letra, o sea, se modifica. Bueno, hasta ahí no sé si tienen alguna duda sobre cómo es todo este proceso de formación y sanción. No sé qué hora es. 8:50. Nos quedan algunos temas por ver. Me parece que vimos un montón de contenido. No quiero seguir mareándolos. Nos quedan... Bueno, Ari les va a explicar en la clase que viene el sistema presidencial y el sistema parlamentario para que ustedes puedan entender las diferencias que hay también entre uno y otro, que es lo que hace al funcionamiento también de del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que no es lo mismo en nuestro sistema que en un sistema parlamentario, es totalmente diferente. Y también, bueno, nos va a quedar para la semana que viene que veamos juicio político, que es una de las funciones que tiene el Congreso, no en su facultad de legislar, sino entre sus otras facultades, que decíamos que es la de controlar. Nos va a quedar ver también la inmunidad de los legisladores, ¿sí? Ahí vamos a ver un poco de la ley de fueros,
También también es lo importante. lo Sí. podemos ver el martes también, todo lo que... Por eso el martes. Nos va a quedar eso para el martes, la ley de fueros, ver lo que establecen, cuáles son las inmunidades legislativas, para que ustedes vean la diferencia que entre juicio político y desafuero, que no es lo mismo, y que, digamos, los sujetos son distintos, ¿no? A los que se remueve por juicio político o por un desafuero, los desafueros. Y no sé si nos está faltando algo más para la semana que viene, Ari. Creo no. que con eso ya estaríamos cerrando. Así que bueno, nada, si a ustedes les queda alguna duda o comentario que quieran hacer ahora, o después releen y si quieren ver de vuelta la clase y se les genera alguna duda, lo hablamos si quieren el martes y bueno, nada. No sé si les quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda sobre todo lo que estuvimos viendo hoy. Es mucha info. Les recomendamos que si pueden, lean el texto de Ibegain, vuelvan a escuchar esta clase y capaz ahí ya los conceptos van a quedar. Pero es mucha info en una hora y media, te noquea. Sí, yo creo que lo que ustedes de todo lo que hablamos tienen que tener en cuenta. ¿Cómo está conformada la Cámara? ¿No? ¿Cómo está conformada? ¿Qué es bicameral? ¿Qué hay diputados? ¿Qué hay senadores? ¿Cómo se eligen? Pero no metiéndonos muy adentro, digamos, no me interesa que expliquen todo el sistema DON, pero sepan que hay 2 sistemas electorales diferentes, que hay periodos de sesiones, que son 4, ¿cuáles son esas 4 periodos de sesiones? ¿Qué son las comisiones parlamentarias? No me importa, o sea, a ustedes que sí me importa que sepan que hay comisiones unicamerales, que es lo que estuvimos hablando, que también hay comisiones bicamerales, pero no nos vamos a meter muy adentro de eso, sino que sepan que las comisiones tienen entre sus funciones analizar los proyectos de ley que ingresan, que hay una excepcionalidad que es el debate sobre tablas, que existen bloques parlamentarios, cuál es la importancia de esos bloques parlamentarios, ¿sí? Y bueno, ¿cómo es todo el camino de la ley? Así que esas cosas ustedes tienen que más o menos estructurarlas y saberlas. Y para la clase que viene, si pueden leer, ¿sí? Bien lo que serían las inmunidades de los legisladores, y ahí vamos a ver juicio político y fueros. Bueno, y ahí, como decía, les va a explicar bien también la diferencia entre los 2 sistemas. Es un montonazo de contenido, pero no es difícil. No es difícil, sí. Es tratar de organizarlo y de estructurarlo bien técnico. Creo que a diferencia de lo que venimos viendo de la materia, esto es como más técnico, son procedimientos. Sí, son más procedimientos. Después ustedes, obviamente, le agregan todo si quieren las negociaciones políticas, todo lo que se entra en juego, pero es básicamente para aprenderlo, piensen en lo técnico. ¿Sí? Y bueno, si no, ya nos vemos directamente el martes. Les avisamos después el horario, les pasamos el link y bueno, si tienen dudas lo vamos charlando. Voy cortando la grabación.